tardes, hermanos, hermanas, amigos. Señor les bendiga. Vamos a dar inicio en este día del Señor al servicio. Vamos a iniciar con el estudio del libro del Génesis. Así que les invito a que nos coloquemos en actitud de oración para dejar que sea Dios quien nos guíe en esta mañana. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y justo, porque tú eres fiel, Padre amado. Te pido, Dios, que obres en nosotros conforme a tu voluntad, según tu misericordia, Padre amado. Obra, Señor, para beneficio, Señor, de tu iglesia y para edificación de la misma. Enséñanos a ser más como tú, Padre. Enséñanos a ser más como tú, Señor. Danos un corazón firme, fuerte, valiente, dispuesto a obedecerte, a seguirte, a servirte. Gracias, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas. Perdona todos los pecados que hemos cometido, Señor, a lo largo de esta semana con los cuales te hemos ofendido a ti. Perdónanos, oh Padre, por favor. Enséñanos a obedecerte. Que toda nuestra vida, que toda nuestra mente y que todo lo que somos sea para ti, para tu gloria, para tu honra, para tu exaltación. Guárdanos de todo malo, Señor. De todo lo malo, guárdanos. Y enséñanos a obedecerte hasta tu gloria. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, como ustedes saben, estamos estudiando el libro del Génesis, lo que corresponde a la vida del patriarca Jacob. Y estamos ahora mismo en el capítulo 49 de Génesis. Como ustedes saben, la vida de Jacob, la Biblia la divide en 4 etapas. Su vida como joven, fue la vida que él vivió junto a su padre, a su madre y a su hermano Esaú. En ese entonces Jacob era la peor clase de persona que uno puede imaginar, ¿cierto? Jacob era un engañador. Además de eso, vemos que Jacob engaña a su padre y a su hermano, robándole el derecho a la primogenitura y la bendición de Dios. Luego, la segunda etapa de la vida de Jacob se desarrolla en... ¿Dónde se desarrolla la segunda etapa de la vida de Jacob? Se desarrolla junto a su tío Labán, cierto, en la tierra de Padán Aram vivía él junto a su tío Labán, y allí él estuvo sirviendo a su tío como siervo, valga la redundancia, durante 20 años, 14 años para poder casarse con las hijas de Labán y 6 años más para poder tener propiedades que fueran suyas, en este caso animales. Vemos que así fue la vida de Jacob. Durante todo ese tiempo Jacob fue probado, y durante esos 20 años Dios estuvo trabajando en la vida de Jacob grandemente, de manera que Jacob dejaría de ser la persona que era antes, esa persona engañadora, para ser una persona temerosa de Dios. Ahora Jacob está empezando a aprender a confiar en Dios, está empezando a crecer en su caminar con Dios. Al acabar estos 20 años no quiere decir que Jacob fue perfecto, pero sí vemos como Dios fue moldeando su vida y haciéndolo un varón mucho más semejante a Cristo, que habría de venir de lo que él era. De manera que ahora podríamos decir que él era menos malo de lo que era. Él ya no era tan malo, todavía había maldad en él, al igual que en todo, pero esa maldad era mucho menor porque Dios había trabajado en él. Dios había hecho que él sufriera una dosis de su propia medicina, y así como él le engañó, él fue engañado. Pero Dios estuvo con él y lo sustentó a lo largo de todo ese tiempo. Por eso él ve a Dios como su ayudador, como el que lo guarda, como el ángel que lo acompaña siempre. Vemos que hay una etapa de transición entre esa etapa de la vida de Jacob y la que sigue, que es la etapa de su vida en Canaán. Cuando Jacob regresa, ¿cierto? Tiene que reencontrarse con su hermano Esaú y sufrir las consecuencias de su pecado. Vemos que Jacob siente el terror de enfrentarse a la persona a la que ha engañado, pero vemos también cómo Dios obra en su vida y cómo Dios lo respalda y lo anima a que persevere y que haga lo que a Dios le agrada, aunque sea algo peligroso para él. Por eso vemos que él aún, Dios mismo, se le manifiesta en forma de un ángel, en la persona de Jesucristo, y pelea contra el ángel, y lucha contra el ángel, y se da cuenta que no puede vencer al ángel. La única forma en la cual él vence es de rodillas y suplicando, y así vence Jacob al ángel. Por eso el ángel le cambia el nombre y dice que ya no se va a llamar más Jacob, sino Israel, ¿cierto? Su nombre ahora pasaría a ser Israel. ¿Qué significa?
No, siempre dicen padre de naciones. ¿Qué significa Israel? El que luchó con Dios y venció. Exacto, el que lucha con Dios y vence, ¿cierto? Él venció, él luchó contra Dios y venció. Venció no a causa de su fuerza, sino a causa de su humillación, de su debilidad, de que él reconocía de que necesitaba la ayuda de Dios. Él se había dado cuenta que con toda su fuerza y todo su engaño, todo lo que él había logrado en la primera etapa de su vida, no le sirvió de nada, porque al final terminó sin un peso, con un poquito de aceite, nada más. Y ahora todo lo que había conseguido mientras estuvo en la segunda etapa de su vida con su tío Labán, ahora no un hombre extremadamente rico y poderoso, tenía muchas mujeres e hijos. Esto había sido por la bendición de Dios. Ahora él dice, yo quiero esa bendición, y por eso suplica por ella. Y con esa bendición él se enfrenta a su hermano y se reconcilia con él. Pero la vida de Jacob no era perfecto. Él dejó aún que la idolatría estuviera en medio de su hogar y en medio de su familia. Vemos que dejaba que sus hijos se mezclaran con los paganos que vivían en Canaán, y aún dejó que su hija se mezclara con los cananeos, ¿cierto? Porque básicamente estas se dejaron seducir porque el padre lo dejó. El padre las expuso a esa influencia y no hizo nada. Entonces Jacob dejó que sus hijos se influenciaran por los cananeos, y eso acabó en una masacre. El príncipe de Siquem violó a la hija de Jacob, y los hermanos de ella, los hijos de Jacob, mataron a todas las personas que vivían allí. Cuando solamente había sido perjudicada una persona, toda la ciudad entera pagó el pecado. Todos pagaron ese pecado. Y a causa de ellos, Jacob se hizo aborrecible a los cananeos. Porque ahora todo el mundo pensaba, con este tipo nadie se junta. ¿Quién va a hacer negocios con él? Este es un asesino, una familia de asesinos. Si dos de sus hijos mataron a un pueblo entero, ¿quién va a confiar en ellos? Nadie. Ellos tenían que depender única y exclusivamente de Dios. Vemos entonces que Jacob renueva sus votos y decide volver a donde él tendría que haber ido al principio, donde Dios se le apareció por primera vez a Betel. Allí él renueva su voto con Dios, y Dios se reafirma una vez más. Y vemos que una vez él es reafirmado en Dios, Jacob aparta todos los ídolos que hay en su familia e instruye a sus hijos en el temor de Dios. Claro que ya sus hijos eran bastante mayores cuando esto pasó. Solamente los más pequeños, que eran José y Benjamín, fueron altamente influenciados por ese cambio. Especialmente José, que vio todas las consecuencias del pecado, que vio cómo habían violado a su hermano y cómo sus hermanos habían tomado venganza, y que había visto todas estas cosas y había tenido que crecer con ellas. Eso, más la actitud que le había visto en su padre, que había sido un ejemplo a seguir para él, porque su padre era el ejemplo a seguir. Vemos que José tiene a ser una persona temerosa de Dios, ¿cierto? Pero José es vendido como esclavo por sus hermanos en Egipto, mas Dios lo guarda y lo ayuda. Cuando él está en Egipto, ¿qué acontece en la vida de José? Pero eso es al final. Al principio él es vendido como esclavo, lo compra Potifar, ¿cierto? Lo compra Potifar. En la casa de Potifar, ¿qué pasa con José? Pues es incriminado. Lo usa. Exacto, pero antes de eso, José prospera en la casa de Potifar. Tanto así que lo nombran el mayordomo, o sea, lo nombran el principal de todos, la persona de más confianza. Tanto así que el señor de la casa confiaba plenamente en él, no tenía que preocuparse por nada. Y entonces, la esposa de Potifar, que estaba enamorada, por así decirlo, de José, lo acusa, diciendo que no podía seducir a José para que se acostara con ella. ¿Cierto? Y lo acusa injustamente, y Potifar crea a su esposo y José es puesto en la cárcel. De hecho, debería haberlo matado si hubiese creído totalmente el asunto. Pero sabiendo cómo era su esposa, él lo que hizo fue que hizo que José estuviera en la cárcel. Pero aún en la cárcel, Dios estaba con José. Dios estaba con José. Y como Dios estaba con José, vemos que José prospera en la cárcel. Y termina siendo entonces el administrador, el mayordomo de la cárcel, el que mandaba en la cárcel. Nada se hacía en la cárcel si José no lo hacía. Él era el que se encargaba de todo. De manera que José también prosperaba en medio de la aflicción. Y vemos que allí él conoce al copero y al panadero del faraón, interpreta el sueño, ocurre como ellos habían dicho, como él les había dicho, por la palabra del Señor. Y al final, 2 años después de eso, el faraón también tiene unos sueños y José se los interpreta, porque el copero ya hablaba acerca de cómo José antes había interpretado el sueño de él. Y habiendo interpretado entonces el sueño del faraón, José además va un paso más allá y le hace una sugerencia para evitar el desastre que había de venir, ¿cierto?
le dice que debe buscar a alguien que se encargue de recoger todo el trigo que habría sobrante en la tierra de Egipto durante los años de abundancia. Debería recogerlo, almacenarlo en graneros, y después de eso, ese trigo recogido, deberían venderlo al pueblo cuando vinieran los años de escasez. Él hizo una estrategia para enfrentarse a toda esta terrible situación que habría de venir. Y el faraón, viendo a esta persona, dijo: ¿en qué otro hombre veremos nosotros el Espíritu de Dios como este? ¿Quién hay más capacitado para realizar esa labor que tú estás diciendo, sino tú? Y todos los que estaban allí estuvieron de acuerdo. No hay otro como él. Y José fue nombrado entonces, ahí sí, como dijo usted, el gran visir del faraón. Fue nombrado entonces el primer ministro de Egipto, la persona más importante. Y José cumplió con su labor. Más adelante el Señor hace que él se reconcilie con sus hermanos y aún manda venir a su padre a la tierra de Egipto, ¿cierto? Pero Jacob, cuando va a venir a Egipto, ¿qué hace? Él al principio dice: sí, yo voy porque mi hijo estaba vivo. Yo pensaba que estaba muerto, pero está vivo. Pero antes de hacerlo, ¿qué hace él? Él hace un altar a Jehová. Dice: yo no voy a ir allá primero sin antes no le consulto a Dios si esa es su voluntad. Y Dios le dice que sí es su voluntad. Así que él accede. Y ahí comienza la última etapa de la vida de Jacob, que es Jacob en Egipto. Cuando Jacob está en Egipto, entonces vemos que él pasa viviendo allí 17 años. Y durante todos esos 17 años, Jacob ya vivió totalmente cómodo, tranquilo y podríamos decirlo feliz. Porque su hijo, que él daba por muerto, estaba vivo, ya tenía todo. Entonces, en este estado de dicha, vemos como Jacob va aprendiendo lo que le faltaba, y va perfeccionándose más. Si cuando él estuvo en la casa de Labán, Dios estuvo trabajando con él. Cuando él estaba en Canaán, que él quitó todos los ídolos, Dios siguió trabajando con él. Él siguió siendo una persona aún más temerosa de Dios, porque él iba avanzando. No porque él quisiera, sino porque Dios lo hacía avanzar en pos de la santidad. Y acá, durante su estancia en Egipto, él avanzó aún más en su caminar en la santidad. Por eso vemos que al llegar al final de su vida, Jacob es una persona temerosa de Dios totalmente. Tanto que sus pensamientos están sincronizados con los de Dios. Él tiene la voluntad de Dios, él conoce la voluntad de Diós. No porque él tuviera la palabra como la tenemos nosotros, sino por las pocas palabras que Dios le haya hablado. Él reflexionó y meditó y se había dado cuenta: no, todo lo que me ha pasado en la vida ha sido porque Dios ha estado conmigo, porque Dios me ha ayudado. Aun cuando yo era un pagano que no tenía nada que ver con él, Dios me ayudó y me respaldó. Mirando esto, fue que Jacob, ¿cómo Dios ahora? Fue que Jacob maduró y entendió por las pocas palabras que Dios le había dado, de que todo lo que Dios le había dicho era verdad. Y él lo sabía totalmente. Y estando totalmente consciente y sincronizado con Dios, inspirado por el Espíritu Santo, él habla las profecías que se registran en la Biblia acerca de sus hijos. Y a cada uno de sus hijos les va diciendo las profecías, ¿cierto? Les va diciendo acerca de las profecías de los que vendrán después de él, de ellos. Le está diciendo entonces la historia de las tribus de Israel que vendrían después, porque la nación llevaría su nombre, Israel, y sus hijos serían los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Vendrían de sus hijos, de su linaje, el linaje escogido por Dios, del cual, de esa nación, vendría el Mesías. Por eso Jacob habla proféticamente. Ya Jacob habló, ¿cierto?, acerca de sus 3 hijos mayores. De esos hijos mayores, él les habló cosas que en realidad no eran buenas. Básicamente eran maldiciones a causa de los pecados que ellos habían cometido, que vendrían sobre su descendencia. No significaba que ellos estuvieran condenados o perdidos, sino que les acontecerían cosas malas. Porque vemos que aunque la tribu de Leví estaba en esos 3, aún así la tribu de Leví fue muy bendecida, porque fue la tribu a la que Dios le dio el sacerdocio. Quiere decir que esa maldición no era su perdición, era una maldición a causa del pecado, pero que además les serviría a ellos para demostrar su fe. Después vemos entonces cómo Jacob bendice a Judá, su 4.º hijo, el hijo que recibiría la mayor de las bendiciones, porque sería a través de él en quien vendría el Mesías prometido, que sería Cristo. Luego bendice a sus demás hijos, y uno por uno les va diciendo qué va a ser de ellos, les va comparando con animales o con cosas que tendrían que ver con lo que sería su tribu, ellos como nación. Y es en ese contexto entonces que nos coloca el pasaje. Vamos a ver en esta ocasión los 2 últimos hijos de Jacob. Así que le pido a alguien que por favor lea Génesis, capítulo 49, versículos del 22 al 27.
José, rama fructífera junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetaron y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la ropa de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual le ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. En esta última sección, entonces vemos, en esta última sección de lo referente a los hijos de Jacob, vemos que Jacob se refiere a sus últimos hijos, los hijos que él tuvo con su esposa amada, Raquel. Por eso estos eran sus hijos más amados, los hijos más amados. Vemos que de hecho la razón por la cual los hermanos de José venden a José es porque era el favorito, ¿cierto? Y era el favorito porque era el hijo primogénito que Jacob tuvo con Raquel. Es el hijo primogénito que él tuvo con Raquel, fue el más amado de los hijos de Jacob. Una vez Jacob pensó que José estaba muerto, su hijo más amado pasó a ser el segundo, ¿cierto?, que tuvo con Raquel, que fue Benjamín. Por eso estos dos hijos son los más amados de Jacob, y por eso vemos que ahora a ellos se les habla de una manera especial. Pero no solamente desde la perspectiva de Jacob, porque como ya dije, Jacob ha madurado, él ya no es la persona que era. De manera que aunque vemos todo lo que se habla bien de José, vemos que con Benjamín no es igual, aunque también es su hijo más amado. La bendición de Benjamín no es como la de José, porque no se trata de que Jacob vaya a profetizar lo que él quiere, que fue lo que trató de hacer Isaac. Isaac trató de darle la bendición a su hijo más amado, pero no era ese, era el otro. Ahora, y aún así, aunque fue engañado de todo lo que él dijo concordó con lo que Dios quería. Así en este momento, Jacob no está siendo manipulado ni engañado por nadie. Y la bendición que él va a dar, la va a dar porque es inspirado por Dios. Es inspirado por Dios. De José, ¿qué se nos dice de José? ¿Con qué se le compara? Una viña productiva. Una viña. Ahora que como tengo otra versión, dice como una viña productiva, José, viña muy productiva al lado de una fuente. Sus ramas trepan por toda la pared. Fructífera de una viña. Viña se refiere a viña del azul. En la Reina Valera aparece como rama fructífera. Esa comparación que hacen con José es similar a una que encontramos en el Salmo 1. ¿Cómo se nos habla del Salmo 1? ¿Qué dice el Salmo 1 en los primeros versículos? Del versículo 3. El Salmo 1, ¿cómo dice? Los primeros 3 versículos del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Exacto. Si fuésemos a hablar humanamente de alguien que cumple esos versículos, un ser humano totalmente, esa descripción encajaría perfecto con José. Obviamente todo el Salmo se refiere a Cristo, el Salmo 1. Sin embargo, José es un tipo de Cristo. Pero uno se da cuenta de lo que dice allí. ¿Qué dice? Que no anduvo en consejo de malos. José anduvo en consejo de malos. Se sentó en silla de escarnecedores. ¿En qué se deleitaba él? En las palabras que él había escuchado de Dios. Él no había escuchado la palabra de Dios audiblemente, pero la había escuchado a través de su padre Jacob. Y en la palabra de Dios se deleitaba de día y de noche. Y por eso a él se le compara con un árbol junto a las aguas que prospera. Por eso dice, todo lo que hace prosperará. ¿Por qué a José todo lo que hacía prosperaba? Porque se estaba aplicando lo que decía el Salmo. No anduvo en consejo de malo, ni hizo nada malo.
Por eso a él se le compara con una rama fructífera. La rama fructífera es la más apreciada. Si tienes el viñedo y tienes todas las ramas, la rama que tiene la mayor cantidad de uva, esa es la mejor rama. Esa es que tú coges y de esa es que vendimia las uvas, de esa es que la recoges, porque sabes que de ahí van a nacer todavía más y más y más, y siempre va a seguir dando las mejores uvas. Es una rama fructífera. Por eso vemos que la bendición de José es una bendición que es plena. Plena. Pero además vemos que la forma en la que Jacob la dice, lo que hace es repasar la vida de José. Él está hablando acerca de José, ¿cierto? Él está hablando acerca de José. ¿Y qué nos dice de José? Que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Porque vemos que le dicen, le causaron amargura, le asediaron y le aborrecieron los arqueros. Le causaron amargura, le asediaron, y le aborrecieron los arqueros. Asediar significa que le dispararon flechas. Una saeta es una flecha. No como la que uno se imagina, pero más o menos. Flechas de la época. Ellos, están diciendo, a José le lanzaron dardos, lo atacaron. A él lo atacaron. ¿Quién lo atacó? Las personas. ¿Por qué? Por hacer lo correcto. Lo atacaron sus hermanos, porque él hacía lo correcto. Sus hermanos hacían lo malo y él le decía a sus padres lo malo que sus hermanos hacían, y por eso lo envidiaban. Vemos entonces que él hacía lo que era correcto y todo lo que le pagaban era. Él hacía bien y el bien se lo pagaban con mal. Se ayudó a Potifar en todo y Potifar se enriqueció gracias a José. ¿Y cómo le pagaron? Echándolo en la cárcel. Le interpretó el sueño al copero. ¿Y cómo le pagó el copero? Olvidándose de José. Si Dios en su providencia no hace que el faraón tenga un sueño como el que tuvo, por ahí el copero José no tuviese ninguna nada que ver. Fue que Dios obligó básicamente al copero a que interviniera por las circunstancias. A José le pagaron mal por bien, pero José nunca le hizo mal a nadie. Nosotros no leemos en la escritura que se nos diga, no, es que José entonces iba a hablar mal contra la esposa de Potifar, o contra el copero ese que se olvidó de mí, que le dije que se acordara de mí. No vemos que José odia a sus hermanos, sino que aún, si él guardaba un resentimiento en su corazón, Dios se lo quitó en todo ese tiempo. Y al final, cuando él se reencuentra con ellos, ¿qué les dice? Que todo eso malo que ellos le hicieron a él, ¿qué fue? Para bien. Para bien, para salvar la vida, para preservar la vida de Egipto, de ellos y del mundo entero. Dios estaba obrando para bien. Pero lo que se espera de las personas que son piadosas y temerosas de Dios es que los ataquen. Que los ataquen y los acusen injustamente de cosas que no cometen. Entre más santos seamos nosotros, peor nos verán los que no son santos. Porque le repudiaremos. Cada vez que nos vean, ¿qué verán? A Cristo. Cada vez que vean a una persona temerosa de Dios, dirán, ¿y este por qué es así? Yo no quiero que sea así. Me incomoda que sea así. Que es bobo, que es mago, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué no es como los demás? Porque están viendo a Dios en esa persona y por eso la aborrecen. Eso fue lo que pasó con José. Por eso todos la aborrecían, porque él hacía lo correcto. Él hacía lo correcto. Pero José estaba haciendo la voluntad de Dios. Él no estaba haciendo lo malo. Él solamente hacía lo correcto. Y por eso es lo que se destaca en el texto, es que lo que ayudó a José durante todo ese tiempo de prueba, ¿qué fue? La gracia de Dios. Nos dice el versículo 24, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Por qué? Ese versículo que dice allí, básicamente nos está recordando lo que leímos varias veces en la historia de José. José le pasó esto y aquello, pero Dios estaba con él. Todos tenían arcos, dicen, todos tenían arco y todos le tiraban las flechas de su arco a José. Estaban todos con arco y José con su arco chiquitico y le estaban tirando flechas toditico, tirando a matar pobre José. Y José con su arco, ¿qué dice? Que su arco se fortaleció y él con su flecha se defendió de todos, con la flecha que él tenía. Por eso se dice que su arco se mantuvo, aunque fuera un arco débil. Su arco se mantuvo firme y sus brazos se fortalecieron para no cesar de lanzar flechas y detener los ataques de sus enemigos. Aunque le lanzaban flechas, él hacía que las flechas de los otros se estrellaran con las de él. Esa es una forma
poética de que nos imaginemos cómo fue la vida de José. A José lo atacaron, pero él se mantuvo firme en Dios y se defendía de los ataques. Se defendía de los ataques porque Dios lo estaba ayudando. De manera que Dios era el que le daba a José la fortaleza en las manos para hacer lo que a Dios le agradaba. Si José era una persona laboriosa, entregada a su trabajo, temeroso de Dios, era porque Dios lo estaba ayudando. Dios estaba con él. Por eso decimos que José es un tipo de Cristo, porque a pesar de todos los ataques que recibió, él se mantuvo firme. Eso es la vida del Señor Jesús. Todo el tiempo lo atacaban, lo difamaban y al final hasta lo crucificaron. Pero nunca cesó de hacer la voluntad de Dios. Nunca cesó de hacer la voluntad de Dios. Por eso, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Por eso es que nosotros estamos llamados a ser como José. José no conocía a Cristo, no sabía de Cristo. Sin embargo, debido a la fe que tenía en Dios, el Espíritu de Cristo estaba en él. Y Cristo estaba en él. Y así está en nosotros, porque Cristo vive en nuestros corazones. Vemos entonces que José es un tipo de Cristo y el conocimiento de Dios estaba claro en su vida. Por eso él se mantuvo firme. Y vemos que Jacob lo reconoce. Jacob reconoce eso, por eso él está diciendo todas estas cosas. Él dice, es gracias a Dios. Si tú, hijo mío, mi hijo más amado, has sobrevivido y te ha ido tan bien a pesar de todo, es porque Dios te ha ayudado. Dios estuvo contigo, aunque tú no hubieses estado con él, pero sí estuviste, a diferencia de mí. Porque Jacob está viendo su vida y la vida de José. La vida de ambos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la vida de Jacob y de José? ¿Cierto? Si este era el malo, Jacob iba subiendo. José no. José se mantuvo en Dios, se mantuvo por lo alto. La vida de José en relación a Dios se mantuvo en lo alto siempre. De manera que Jacob empezó mal, pero mejoró. Pero José siempre se mantuvo firme en Dios. Él sí fue subiendo, pero su subida fue lejos. Porque ella era una persona temerosa de Dios, sino que lo que hizo fue que se fue acrecentando, afirmando ese temor de Dios que ya había en él. José fue madurando en la fe y Jacob reconocía eso en su hijo. Por eso él estaba que contento de darle la primogenitura, porque recordemos que Jacob le da a José la primogenitura. No se la da a Judá. Eso lo sabemos, como ya hemos leído varias veces en Primera de Crónicas 5, del 1 al 2, cuando hablábamos de Judá, que se nos mencionaba de que la primogenitura le fue dada a José. Y Jacob, reconociendo eso, reconoce que fue gracias a que Dios estaba con José. Porque lo esperable era que con todos los ataques que estaba sufriendo, José cayera en pecado, que se alzara otra vez. Bueno, eso era lo normal dentro de una persona temerosa de Dios. Pero José no cayó en ningún pecado, no se nos dice, sino que los pecados que pudiera tener iban menguando cada día más y más. No es que llegó a ser perfecto, porque no llegó a ser, pero llegó a ser mucho más perfecto que sus hermanos, en lo que a Dios se refiere. Luego, es la historia de Jacob, también puede ser la de Judá, porque Judá también cae aquí en este mismo diseño. Se supone que la de nosotros también debe ser así. Empezamos mal, pero vamos subiendo y progresando en el Señor. Entonces, alguien que desde el principio tuvo temor de Dios, lo que hizo fue acrecentarse este temor de Dios. Y Jacob, reconociendo eso, entonces le dice, ¿por qué has sobrevivido tanto? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué te pasó así? Que no caíste en pecado ni cediste ante las pruebas y los ataques. Entonces, vemos que él habla. Jacob reconoce y dice, porque Dios estuvo contigo. Y por eso vemos como en el pasaje se multiplica el uso de los nombres de Dios. Se multiplica. ¿Cómo se refiere Jacob a Dios? Jacob se refiere a Dios como el fuerte de Jacob. ¿Qué es el fuerte de Jacob? Que lo ayudaba y que lo sostuvo. Jacob, ¿cómo se ve a sí mismo? Como una persona débil. Al principio él se consideraba fuerte cuando era débil, pero a medida que fue fortaleciéndose en Dios, se fue dando cuenta cada día más de que él era
débil, y reconocía que su fortaleza estaba en alguien que lo ayudaba, ¿cierto? Alguien que le daba la fuerza. Entonces él dice que su fortaleza viene del fuerte de Jacob. Él está diciendo, el mismo Dios que me ayudó a mí fue el que te ayudó a ti. El fuerte de Jacob, el Dios con el cual él peleó en Peniel, el Dios con el cual él peleó y se dio cuenta que no podía ganarle, que ese es el mismo Dios que le ayudó y que le dio la fuerza a José para mantenerse firme, para no caer, como pudiera haber hecho él o cualquier otra persona. Como pudiera haber hecho él o cualquier otra persona. De hecho, yo pinté esto así obviamente, pero en realidad Jacob caía y otra vez subía, y otra vez bajaba, sino que siempre se mantenía la curvatura hacia arriba. Pero Jacob bajaba otra vez peor de lo que estaba antes. Como cuando José murió y pensaba que todo el mundo se le iba a acabar y no tenía que ver con nada. Vemos que la vida de Jacob, pero José no. José no. Y fue entonces el fuerte de Jacob el que tuvo con José. ¿Quién más? El pastor. El pastor fue el que estuvo con José. ¿Cierto? ¿Cómo nos dice el versículo? Por el nombre del pastor. ¿El pastor quién es? El que lleva las ovejas. Exacto, el que la lleva y que las dirige. El que les dice por dónde tienen que ir. Porque las ovejas son animales que podríamos decir, disculpen la expresión, no sé, brutos. Hay hueco para allá y para huecos que va. Está la candela por ahí, está el lobo por allá y para el lobo es que va. No va para lo bueno, busca siempre su propio mal. Es un animal que busca su autodestrucción. Y el pastor tiene que estar entonces con su callado, viendo el para allá no vaya, ¡pah! Y le pega duro para que se enderece. Para allá no es mi, para acá, y le pega. Es el que le va guiando y le va dirigiendo. Que le duele la dirección, sí, pero es para su bien. Para su bien que le está corrigiendo a la oveja, el pastor. Así es Dios, el pastor, en la vida de José. Y fue en la vida de Jacob. Jacob empezó así y subió así, ¿por qué? Porque el pastor lo iba pastoreando, le iba diciendo, para acá lo mismo, para arriba, para arriba. Y a Jacob y a José también lo iba guiando. Porque José no se pegaba por otro lado, era el pastor el que lo iba dirigiendo. Era el pastor el que lo iba dirigiendo. Y gracias a estas palabras es que en Israel se empezó entonces a hablar de el pastor de su pueblo, el pastor de Israel. El pastor de Israel es Dios. Eso se ve muy claro en los Salmos, porque David desarrolla mucho más esa idea, ¿cierto? El Señor es mi pastor, nada me falta. No solamente allí, en diferentes salmos se nos habla de Dios como el pastor. Por ejemplo, en el Salmo 80, en el Salmo 100 y etcétera, a lo largo también de los libros proféticos. Dios como el que dirige a su pueblo, el que le dice para dónde es que tiene que ir. Fue Dios el que le dijo a José para dónde tenía que ir. Vemos que también se nos habla de Dios como la roca, ¿cierto? La roca de Israel. La roca de Israel. ¿Por qué se le comparará con una roca? Es firme, ¿cierto? Es firme. La roca, se pensaba en una roca como el lugar en el cual tú ibas a construir una casa. En ese entonces no quedaba tan fácil andar haciendo hueco para andar tendiendo los cimientos de la casa. Tenías que buscar una roca para que la casa se mantuviera firme. Entonces dicen, el que sustenta a esta nación, el que me sustentó a mí, ¿quién fue? Dios. El que sustentó a José le impidió que bajara. ¿Su cimiento cuál era? Dios. Por eso él habla de la roca de Israel. ¿Por qué la roca de Israel? Porque está hablando de su roca. Por eso primero habló el fuerte mío y luego la roca mía. El fuerte, cuando yo era débil, él era mi fortaleza. Y el que me ha mantenido como Israel es él. Es él. La roca de Israel, que es Dios. Y esa idea de Dios como una roca persevera a lo largo de la Escritura. Y no me refiero en el Nuevo Testamento cuando el Señor habla de esto, sino a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Toda la Biblia está llena de referencias a esto. Por ejemplo, en Deuteronomio, en el Salmo 118, en Isaías 28 y en Zacarías 3,
Serían algunos ejemplos en los cuales vemos cómo a Dios, el pueblo de Israel lo veía como su roca, el cimiento de ellos, el que les permitía subsistir. Y luego, habiendo hablado del fuerte de Jacob y la roca de Israel a su hijo José, también le habla entonces de el Dios de su padre. ¿Quién es su padre? Padre, Israel, Jacob. Son referencias a la experiencia de él, a su experiencia con Dios. Está diciendo, todo lo que yo he aprendido de Dios, eso es lo que yo veo en ti. Yo veo que el Dios que me mantuvo fuerte, el Dios que era mi roca y mi firmeza, el Dios mío, ese fue el que te sustentó. Por eso dice, por el Dios de tu padre. El Dios de tu padre soy yo. O sea, mi Dios, por mi Dios, ese es el que te ha sustentado. No dice a Dios como antes pudiera haber dicho. Cuando en Génesis 31:53, veamos un momento cómo se refirió Jacob a Dios. El Dios de Abraham y el Dios de Jacob puso entre nosotros el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien tenía Isaac su padre. Exacto. Entonces vemos que él antes se refería a Dios como el Dios de sus padres, pero ahora le dice a su hijo, es el Dios de tu padre, o sea, mi Dios. Ya no es el Dios por el que creyó Abraham, ni el Dios al que temió Isaac, es el Dios en el que yo confío. Es mi Dios, el que me ha ayudado a mí siempre. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios que yo confío, ese es el Dios que te ha ayudado a ti. Y por eso se refiere a él entonces con el nombre con el cual había sido conocido desde el principio. Desde el principio del pacto, así fue como Dios se reveló a los patriarcas. Abraham le dijo este nombre. Ya hemos visto antes, en el original es el Shaddai, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. El Dios todopoderoso. Este es el nombre con el cual Dios se dio a conocer a los patriarcas. Para ellos ese era el nombre más poderoso de Dios, que más les daba fortaleza, porque es el nombre que Dios mismo le había dicho que debían referirse a él. Ese fue el nombre con el cual Dios se dio a conocer a Abraham, el nombre con el cual Dios se dio a conocer a Isaac, y el nombre con el cual Jacob le conocía, el Dios omnipotente. Y así es como se refiere entonces a él, como el Dios omnipotente, el Shaddai. Ese Dios omnipotente es el que le bendecirá, es el que le bendecirá. El Dios omnipotente es un nombre de Dios, cierto, pero vemos que más adelante él tenía un nombre aún mucho mejor. Le diría a Moisés, yo soy. De donde nosotros sacamos, por ejemplo, los nombres Yahvé o Jehová, que se derivan de ese nombre. El yo soy, ese sería un nombre mayor, pero hasta la revelación que tenía Jacob, que este era el nombre mayor para referirse a Dios. El nombre con el cual se daría a conocer a Moisés no se lo dio a conocer ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a José. Se lo daría a conocer a Moisés mucho tiempo después, pero a ellos se había referido como el Dios omnipotente, el todopoderoso, el Shaddai, el que les bendecirá. No es cualquier Dios, es el Dios supremo, ese sería el Dios que le bendeciría. Vemos entonces cómo se da esta bendición. ¿Cómo se daría esta bendición sobre ellos? Sobre José. Vemos que se nos dice que las bendiciones de Dios en la vida de José, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las bendiciones? Estos serían nombres de Dios en la vida de José. Dios. ¿Cuáles serían las bendiciones con las cuales se reconocerían, que serían dadas para José? Bendiciones de José, ¿cuáles serían? Que nos dice el versículo. Bendiciones de los cielos. De los cielos, cierto. ¿Cuál más? Del abismo. Del abismo.
y de los peces y el viento. Serían dadas 3 tipos de bendiciones entonces al linaje de José. Estas bendiciones, a diferencia de todas las que habían sido dadas antes, serían bendiciones que claramente vendrían de Dios. Por eso el énfasis en mencionar a Dios antes de decir las bendiciones, porque él quería que José tuviera claro que las bendiciones vendrían de Dios, que todas las bendiciones que él tenía eran de Dios y todas las que venían aún serían de Dios, porque él decía: mi hijo ha sido perfecto, pero como padre que la amaba, ¿qué quería él? Que su hijo fuera todavía mejor, porque ese era el deseo de él, que fuera todavía más santo, mucho más temeroso de lo que él. Y habla entonces de 3 tipos de bendiciones: las bendiciones de los cielos, las bendiciones de los cielos de arriba, las bendiciones del abismo que está abajo, y con las bendiciones de los pechos y del vientre. ¿A qué se refieren estas bendiciones? Las bendiciones que dicen que son de los cielos, ¿a qué se refieren? A las bendiciones de los cielos, que serían la lluvia y el sol. Si ellos eran agricultores, ¿qué necesitarían? Que lloviera y que hubiese sol, según necesitar. Está diciendo: siempre habrá suficiente y abundante lluvia y sol para todos los cultivos que recibirían. Es decir, si ellos cultivaban, les iba a ir extremadamente bien. Les iba a ir extremadamente bien, porque recibirían todas estas bendiciones. Quiere decir que recibían todas las bendiciones del cielo. Las bendiciones de la tierra, ¿cuáles serían? De los abismos, ¿cuáles serían? Los abismos, en la Biblia siempre se refiere en el Antiguo Testamento, claro está, aunque en toda la Biblia, pero en el Antiguo Testamento más específicamente se refiere al mar. Cuando habla de las bendiciones del abismo que está abajo, se refiere al mar. Las bendiciones de los mares también serán tuyas. Básicamente le está diciendo eso. Todo lo que tendría que ver entonces, tanto como con la agricultura como con la pesca, serían del linaje de José. Serían del linaje de José. Porque ya recordamos a los otros hermanos, le habían dicho a uno: ustedes serán bendecidos en la agricultura, ustedes en la pesca, ustedes en la belleza, ustedes en esto. A José le está diciendo: José, su linaje será bendecido en la agricultura, en la pesca y también en la expansión, porque recibirían bendiciones de los pechos y el vientre. ¿Eso a qué se refería? A la multiplicación. Todos los de la familia de José serían personas muy fructíferas, muy fructíferas. Si Raquel, la madre de José, era estéril, eso ya no volvería a ocurrir nunca más en el linaje de él. Por el contrario, serían una familia que se extendería, de manera que en número, la bendición de la tribu de José sería la más extensa. De entre todas las tribus, las 2 tribus de José serían las más extensas de toda la nación. Como ya hemos dicho antes, ¿cierto? La tribu de Efraín llegó a ser tan grande que el país entero del norte se llamaría Efraín. Se referirían, aunque se llamaba Israel, se referirían a él a veces como Efraín, de lo grande que sería, porque serían las tribus que más recibirían estas bendiciones. Todas estas bendiciones entonces son bendiciones materiales. Todas esas 3 bendiciones que se le están dando a José son bendiciones materiales. Serían las bendiciones de su tribu, de la agricultura, de la pesca y de la multiplicación. Todas se refieren a bendiciones materiales. ¿Y por qué, si José entonces fue bendecido tanto en lo espiritual, por qué se darían bendiciones materiales? Porque todas estas bendiciones materiales para la vida de José serían entonces, como él es un tipo de Cristo, un tipo también de las bendiciones de Cristo mismo, recibiría. Porque Cristo, al morir en la cruz, ¿qué recibió? Autoridad sobre toda la creación, aunque ya era Dios, toda rodilla se doblará. Por eso dice que después, cuando Cristo vuelva, ¿qué va a pasar? La herencia. ¿Qué recibiremos nosotros por herencia? El mundo. Este planeta entero de los creyentes, porque le pertenece a Cristo. O sea, la bendición material, sí habrá bendición material, pero la bendición material, enfocándola en Cristo, será luego, ¿cierto? Cuando ya tendremos los ojos puestos en algo mucho mejor, que es en Cristo. Por eso dice que el oro será como la tierra. Tú andas por ahí caminando, mira, tengo un poco de oro en la pieza, hay que barrerlo. Está topando ahí, como la tierra, así. Tendrás esa bendición, tenemos todas esas bendiciones.
Las bendiciones materiales de José tipificaban entonces las bendiciones espirituales que recibiría el pueblo de Dios, Por eso vemos que se le dan todo este tipo de bendiciones. Y aunque José estuvo grandemente influenciado por Dios, dirigido por Dios, vemos que no se nos da ese énfasis también en los hijos de José. Ya vimos aún lo que pasa con la tribu de Efraín, ¿cierto? A pesar de ser la más grande, es de la que no aparece con nombre propio en Apocalipsis, cuando se habla de los tipos de la iglesia, de con qué se compara la iglesia. Entonces vemos que se le da esa bendición tan grande. Y vemos que el pasaje continúa. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Y vemos cómo Jacob juega con tus padres, de tu padre, y las bendiciones de mis progenitores. Él evita decir su propio nombre, o sea, evita referirse como yo. Por eso digo que está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Porque él habla del fuerte de Jacob, de la roca de Israel, como si fueran personas, como si Jacob fuera una persona, Israel fuera una persona y no fuera él. De tu padre, como si su padre no fuera él. Y aquí habla de las bendiciones de tu padre y de mis progenitores. Y él está hablando entonces de que las bendiciones que él recibió, Jacob recibió, fueron mayores que las que recibieron Abraham e Isaac. Por eso habla de que sus bendiciones fueron mayores. ¿Por qué? Porque ellos no vieron lo que estaba viendo en ese momento Jacob. Jacob estaba viendo cumplida la promesa. Él entendió mucho más el plan de Dios de lo que pudieron haber en ese momento, de lo que lo habían entendido Abraham e Isaac. Él lo entendió más porque él estaba viendo a sus hijos. Él había visto la descendencia y la nación que le había sido prometida a Abraham. A Abraham se le habían dicho que vendría la nación y que naciones vendrían de él y que aún el Mesías vendría de él. Pero no se le había detallado todo el asunto. A Isaac menos se le había detallado el asunto, pero a Jacob se lo había detallado de gran manera, tanto que aún ahora él lo detalla a sus hijos. Está detallando todas estas bendiciones. Él tiene una mayor, aunque él es, comparado con su padre y con su abuelo, él es peor. Él es peor que Abraham y Isaac. Entonces él se siente más bendecido. Porque siendo yo un miserable pecador, Dios me concede a mí ser el padre de su nación. Dios me concede a mí ser el padre de los hijos a los cuales Él está bendiciendo en este momento. Dios me concede esto a mí. Teniendo esa comprensión de eso, Él dice, mis bendiciones han sido mayores que las de mi padre. Lo cual contrasta con lo que Él había dicho antes cuando llegó del faraón. Que Él había dicho, mis días han sido malos y largos, no se comparen con los de mis padres. Cierto, sus días han sido cortos y malos. Pero ahora vemos cómo, a pesar de que sus días hayan sido cortos y malos, hayan sido más bendecidos. Habían sido más bendecidos porque la gracia de Dios había obrado en su vida grandemente. Y dice, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Y eso es a lo que me refiero por eso cuando hablo de las bendiciones de Cristo y del pueblo que vendrá, o sea, del cielo nuevo y tierra nueva, porque habla de collados eternos, o sea, se refiere a la tierra que es eterna. Que Jacob sabía que él no esperaba el pedacito de tierra que le iban a dar en Canaán para el país. Él esperaba los collados eternos. Y dice, sobre esos vendrá el fundamento de José, porque así como José fue un tipo de Cristo, los que recibirán eso serán como José. Serán como José. Y esto está apuntando a Cristo, por eso dice que serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Es decir, del que fue menospreciado será exaltado en gran manera. Hablando de José, de los que serán como José, y de aquel al que tipificaba a José, que es Cristo. Por eso es que todo eso es lenguaje profético, porque se refiere a muchas cosas, básicamente a la vez. Hablando entonces de las bendiciones que ellos recibirían, que recibiría José, perdón, porque José, a pesar de que fue separado, recibiría una bendición que mucho más allá de la que sus hermanos habían recibido, que era la bendición de ser el tipo de Cristo, la bendición de ser una persona que no empezó mal, José no era perfecto, quizás lo puso muy arriba, era como por acá, pero sí él empezó bien, siendo una persona temerosa de Dios, y se mantuvo y fue
creciendo en santidad, creciendo delante de Dios. Y todo eso que se ha dicho de José, contrasta con lo que se va a decir de su hermano. Porque si vimos todos los versículos que se dedicaron a hablar de José, solamente hay un solo versículo para hablar de Benjamín. Y por eso decimos que esto, claro, como ya se ha dicho, no es que fuera que Jacob lo estaba diciendo porque sí, era porque Dios lo estaba guiando. Porque Benjamín era su segundo hijo favorito, por así decirlo. Si él le dijo todo eso a José, lo de Benjamín mínimo tenía que ser a mitad del arco, o tenía que estar mucho más descrito. Una bendición así. Pero la bendición de Benjamín más bien fue como la de los hijos secundarios. Una bendición diferente. De Benjamín, ¿qué se nos dice? A José se le comparó con una rama. A Benjamín, a este se le comparó con una rama, siendo que a todos los hermanos se les comparó con animal, hablando de que era algo diferente. Mientras que a Benjamín se le compara entonces con un lobo. Vuelve otra vez el énfasis a los animales. Los animales. Y a Benjamín lo comparan con un lobo. ¿Por qué un lobo? Porque él está hablando de la tribu que vendría de su hijo Benjamín. El lobo arrebatador, el lobo feroz. A eso es a lo que se refiere, al lobo feroz. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Me está diciendo que toda la tribu de Benjamín será una tribu que será conocida por su ferocidad. Será una tribu que será conocida por su violencia. Serían una tribu violenta, que sería conocida por eso. Esa sería una característica propia de toda su tribu, una tribu belicosa, una tribu guerrera, sangrienta. Siendo ese su hijo más amado, si Jacob estuviera hablando humanamente no le hubiese dicho eso, le hubiese dicho algo más bonito. Pero el hecho de que le esté comparando con esto, no entender de que no es que Jacob está hablando por hablar, Dios lo está guiando y lo está dirigiendo. Y por eso vemos que se le compara de esta forma. Veamos un momento a Jueces 20, versículos del 21 al 25. Veamos algo acerca de la tribu de Benjamín. ¿Qué dice? Saliendo entonces los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo: volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Jehová les respondió: subid contra él. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaron espadas. Vemos entonces que ¿contra quién está peleando la tribu de Benjamín? Contra sus hermanos. Estaban masacrando al resto de la nación, pues les estaban haciendo la guerra porque ellos habían cometido un acto atroz. Si ustedes se leen todo el capítulo 20 y el 19, verán que se habla acerca de que ellos amenazaron a un levita. Empezaron amenazando a un levita y terminaron violando a una mujer hasta quitarle la vida. Y eso terminó en un asunto mucho peor, que al final provocó la ira de toda la nación. Y todos fueron contra la tribu de Benjamín, porque eran una tribu muy violenta. Y eran tan violentos que aunque todo el país iba contra ellos, ellos ganaban. Porque dicen, los hijos de Israel iban contra la tribu de Benjamín, y la tribu de Benjamín mataba a los pocos hijos de Israel. Porque eran muy violentos, eran una tribu sangrienta, bélica. Y vemos que no solo eso, más adelante, en 1 Samuel se nos habla entonces del primer rey de Israel. ¿Cierto? ¿De qué tribu era él?
el rey Saúl, de la tribu de Benjamín, escogido por Dios, empezó bien y acabó mal. Él empezó bien y acabó mal. Siguiendo este mismo diseño, vemos entonces que este empezó bien, también, y acabó mal, ¿cierto? De la tribu de Benjamín, el que vendría a ser el primer de los reyes, Saúl. Él empezó bien, pero terminó mal, porque se fue apartando de Dios poco a poco. Al final terminó totalmente apartado de Dios. Ahora, eso no quiere decir entonces que la tribu estuviera maldita, como en el caso de los primeros hijos, de que todos estuvieran perdidos y condenados, sino que es una maldición que pesaba sobre ellos, acerca de la profecía que había sido dada, pero no quiere decir entonces que ellos iban a ser perdidos, aunque sí lo caracterizaría eso, porque así como tenemos un Saúl, también tenemos un Saulo, que también era de la tribu de Benjamín. Y Saulo entonces sí sigue el esquema de Jacob. Empezó mal y acabó bien. Y empezó mal ¿cómo? Matando gente, porque eso era algo que caracterizaba a todos los de esa tribu. Eran gente asesina. Si no mataban ellos, buscaban matar personas, buscaban que otros lo hicieran. Así, el primer Saúl y el segundo Saúl vinieron de la tribu de Benjamín, y todos en la tribu se caracterizaban por eso, por su sangre y su violencia. Pero Dios era fiel, porque vemos que aunque Saúl era de la tribu de Benjamín, terminó siendo inmensamente bendecido. Entonces sí que vemos que casi todo el Nuevo Testamento lo escribió él, porque Dios estaba con él. Entonces vemos que esto no es excusa entonces para uno pensar, no, es que yo entonces mi familia está maldita y entonces uno no, aunque existiera algún tipo de maldición de ese tipo, aún así eso es independiente, porque la salvación depende de Dios. Depende de Dios. Y en todo esto entonces vemos cómo Dios es soberano, cómo Dios hace como Él quiere y da a quien quiere lo que quiere. Si por Jacob hubiese sido, Él no lo hubiese dicho, Él no hubiese comparado a Benjamín por un lobo. No vemos nada en el relato que nos lleve a entender por qué Dios compara a Benjamín con un lobo. Porque de los hermanos y aún de José, hasta se nos relata la vida. ¿Qué hizo Benjamín para que lo compararan con un lobo? O para que lo comparasen de esa forma. No vemos nada que nos diga. Y Benjamín mató a no sé cuántas personas, eso fueron, cierto, Simeón y Leví. No había nada en la tribu de Benjamín que hubiese hecho algo malo como para recibir esto. Y esto, aunque bueno, quizás lo llame maldición, en realidad no es que es una maldición, es una característica de ellos como tribu, de la tribu que tendría su tribu. Una tribu fiera, guerrera, como un lobo feroz. Quiere decir que ellos pudieron haber aprovechado eso para el bien, para defender a su pueblo. Pero en la mayor parte de los casos, todo acabó mal. Solamente por la gracia de Dios vemos que se nos resalta a Saulo entre todos los que son de esa tribu, como un buen ejemplo a seguir. Obviamente no quiere decir que no hubieran personas temerosas de Dios, porque Jonatán, el hijo de Saúl, era una persona muy temerosa de Dios, si leemos acerca de él. Pero vemos entonces cómo el constante en la tribu era ese. Ese era el aspecto constante. Y Dios es soberano, tanto con José como con Benjamín. José fue guiado totalmente por Dios y él se dejó guiar por Dios. Entonces nosotros debemos procurar que nuestro estándar de vida sea como el de José. Aunque debamos guiar, pero como esto, no lo empezamos así, debemos tratar de ser como, aunque caigamos, debemos levantarnos y proseguir. Debemos proseguir hasta llegar a la meta, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a la altura de Cristo, que seamos semejantes a Él. De todos los que hemos mencionado, José era el más semejante. Claro que José tampoco es que fuera perfecto, pero no empezó siendo malo, pero tampoco es que fuera bueno. Cristo no es así. Cristo es una raya por acá arriba, rectecita, sin doblarse para ningún lado, o sea, sin una raya de así. Eso no tiene curva por ningún lado. Es perfecto en todo lo que hace.
Nuestra meta es llegar a eso. Nuestro objetivo entonces en la vida debiera ser, nuestra vida como cristiana, llegar a algún punto, aunque nunca llegue a tocar allá, por lo menos acercarse lo más que pueda, aunque sea algo imposible. Para eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y nuestra meta entonces debe ser santificarnos día tras día. José no procuró ser gobernante de Egipto. Nosotros no leemos en ningún pasaje que José estaba estudiando administración porque él sabía que iba a ser administrador de todo el país algún día. No. Él se dedicó a hacer la voluntad de Dios y Dios simplemente lo iba guiando. Él se dedicó a hacer la voluntad de Dios y Dios simplemente lo iba guiando. Jacob no hacía la voluntad de Dios. Dios hizo que entendiera la voluntad de Dios, empezó a hacer la voluntad de Dios y al final Dios terminó guiando. Lo mismo con Saúl, a diferencia de Saúl por lo menos. Empezó haciendo la voluntad de Dios y después se fue para el suelo, apartándose completamente de la voluntad de Dios. Que no se diga de nosotros de esta forma, sino de esta. No se diga de nosotros de esa forma, sino de esta. Que procuremos hacer la voluntad de Dios siempre, porque en eso reside nuestra mayor bendición. Si lo hacemos y aspiramos a algún día alcanzar lo más que podamos en nuestra humanidad a la estatura de Cristo, ciertamente estaremos con gracia y estaremos totalmente seguros de que veremos los collados eternos que se mencionan en el pasaje. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿O algo más que aportar? Que debemos aceptar la voluntad de Dios y ser obedientes para que alcancemos a subir un poco. Que vayamos creciendo en santidad hasta la estatura máxima que es Cristo. No debemos de caer, y si caemos debemos levantarnos con los mismos y proseguir. Que la vida de José es bastante parecida a la vida de Jesús. Humanamente hablando es de lo más parecido, por eso hablamos de un tipo de Cristo, ¿cierto? Un tipo de Cristo que fue humillado y luego fue exaltado, pero siempre se mantuvo haciendo lo correcto. Siempre se mantuvo haciendo lo correcto. Hagamos lo correcto siempre, lo correcto delante de Dios, sin importar que tengamos malestares físicos, dolores físicos, sin importar que estamos pasando por situaciones sentimentales muy difíciles, que nos duelen, que ay, yo no quiero saber nada del mundo, porque no, debemos hacer siempre la voluntad de Dios. Si nosotros seguimos escalando en la escalera de la santidad, todas esas cosas que nos preocupan, aunque uno tenga el mal más grande del mundo que se esté muriendo, lo va a ver como una pequeña cosa. Y agradar más a Dios que al hombre, porque a veces le faltamos a Dios por agradar al hombre. No, preferimos hacer caso al hombre y caer en la escalera de la santidad y seguir avanzando en esa escalera hacia Cristo. Muy bien, si nadie más tiene preguntas y comentarios, vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has escuchado, que tú nos has guardado y protegido. Que hasta este día, Señor, si hemos perseverado en la fe, si hemos seguido haciendo lo que a ti te agrada, ha sido debido a ti, a tu gracia, a tu misericordia para con nosotros. Ayúdanos, Dios, por favor, a que hagamos lo que es correcto, Padre. Señor, que no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, por nuestros deseos, por nuestros pensamientos, sino que procuremos hacer lo que a ti te agrada. Que procuremos hacer lo que a ti te agrada, Padre. Bendito seas tú, Señor nuestro y Dios nuestro. Grande y maravilloso eres, Señor, por todas tus misericordias. Gracias, Señor, porque a pesar de ser nosotros pecadores, tú nos has bendecido mucho más de lo que bendeciste, Señor, a estas personas que leen que están escritas en la Escritura, porque ellos no sabían, Señor, a quién esperaban. Mas nosotros te conocemos y sabemos de ti, nuestro Salvador Jesucristo. Que nuestra mirada esté puesta siempre en Cristo. Que no nos apartemos de ti, Señor, ni izquierda ni derecha, sino que seamos, Señor, como ese árbol plantado. Ciertamente ese árbol eres tú. Ayúdanos a ser como tú, Padre amado. Ayúdanos a ser como tú, Cristo nuestro. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca día tras día. Que nos ayude en medio de nuestra lucha contra el pecado. Y que prosigamos, Señor, a la meta de ese supremo llamamiento que tenemos en Cristo nuestro Salvador. Que no desfallezcamos, sino que avancemos en la santidad hacia la patria celestial, como herederos de ella, Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Te damos gracias. Gracias, Padre bueno, por Cristo nuestro Señor.
por quien tenemos acceso a ti y que es nuestro ejemplo a seguir. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda, Señor, y no nos deja caer de este estado en el cual tú nos has puesto en comunión con Cristo. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por la participación que nos concedes en tu reino. Gracias por nuestra iglesia, por nuestra vida y por nuestra salvación. En el nombre de Cristo nuestro Salvador te agradecemos. Amén.